Es curioso este efecto mágico de Madrid en los grandes espíritus españoles, sobre todo a partir del romanticismo, porque Madrid se nos ofrece como el producto de un artificio, la consecuencia de una arbitrariedad, el resultado de una táctica burocrática, la conclusión de un delirio de simetría. Otras capitales nacen, son el fruto de una costumbre, de un río, de una victoria. Madrid marca la fórmula de un invento, y de un invento que por geométrico parece enseguida contrario a la naturaleza de lo español. Salamanca, Zaragoza, Compostela, Burgos, Sevilla son ciudades biológicamente comprensibles. Madrid, en cambio, es la exaltación de un concepto, obedece en todo a razón de Estado. Esto es algo que dice Jaime Torres Bodet en su espléndido tríptico, Tres inventores de realidad, Stendhal, Pérez Galdós y Dostoyevsky. Esto lo dice en la parte de Pérez Galdós. Pero no vamos a hablar sobre Torres Bodet, pero lo utilizo, lo dicho aquí, razón geométrica, Madrid y razón de Estado, porque de lo que vamos a hablar es pues de la Plaza de Armas, que es el título de este programa. Nada más para introducir, les cuento, por ejemplo, que el libro clásico de David Bredin, Orbe Indiano, tiene en la portada la Plaza de Armas. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Bueno, ya estamos con ustedes, qué bueno que nos acompañen. Esto es Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazaarmas.tv. Bueno, pues ya les digo, vamos a hablar hoy, es un tema muy singular, Plaza de Armas, y también de la ciudad. Vamos a hablar, digamos, de la ciudad como ese dispositivo de la historia, como esa figura de la historia universal. Y esto conecta con la historia del Imperio Español y de las ciudades americanas. Para hablar sobre todo esto, tengo el gusto de saludar a Óscar Macín. Óscar Macín, el doctor Óscar Macín. Hola, Óscar. Óscar es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y también es el director de la revista Historia Mexicana. Ahora presento los libros de Óscar. También nos acompaña mi querido amigo de España, Iván Vélez. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, encantado. Iván es arquitecto, es español, arquitecto, miembro del Nódulo Materialista, y él es colaborador habitual de la revista El Catoblepas, que es uno de los productos que hace Nódulo Materialista, que forma parte de la Escuela de Oviedo. Bien, tenemos el libro de Óscar Macín, editado por el Colegio de México. ¿En qué año, Óscar? 2007. 2007, Iberoamérica del descubrimiento a la independencia. Este libro es también un cuadro general de la historia de la monarquía indiana, digamos, del Imperio Español, pero centrándose en la idea de la ciudad como el dispositivo de organización política, cultural, religiosa de lo que fue la monarquía indiana. Iván Vélez es autor de un libro que yo no lo tengo aquí, pero está aquí en el presentado, que es, Iván, el libro es... Técnicas e ingenios en la Sierra de Cuenca. ¿Y ahí qué es lo que haces con ese libro? Bueno, pues es analizar un material, unas industrias tradicionales, prerevolucionarias, desde el prisma del materialismo filosófico, empleando, pues digamos, es pasar a través del prisma del espacio antropológico, de la teoría del espacio antropológico, todas esas reliquias industriales que hay todavía en la zona, ¿no?, que persisten. Es una teoría de bueno que yo creo que demuestra, en este caso, bueno, con la torpeza o habilidad que yo haya sido capaz de darle, pues la potencia que tiene, ¿no?, dicho sistema, ¿no? Y bueno, pues trato de analizar esas instituciones y las ceremonias asociadas a las mismas. También tenemos de Óscar Macín, Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico, también editado por el Colegio de México. ¿Este de qué año es, Óscar? Ahora te digo yo. De 2006. Correcto. Bueno, pues vamos a hablar, ya les digo, de las ciudades. Tenemos trabajos de otros autores, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, de José Luis Romero. Este es el libro clásico de José Luis Romero. Y bueno, ya lo dije en el inicio,
el clásico de David Brading, Orbe Indiano, de la monarquía católica a la República Criolla, 1492-1867, y aquí en la portada está la Plaza de Armas, porque de lo que queremos hablar es de la Plaza de Armas y de la ciudad como esa unidad de la historia, esa figura fundamental de la historia, que hoy a lo mejor a cualquier capitalino, ¿verdad?, pues hablar de la ciudad y de los problemas de la ciudad, pues es parte de su vida habitual, pero visto ya desde una escala de la historia universal, la cosa es bastante singular, porque la creación de ciudades fue una de las estrategias fundamentales del Imperio Español, que lo destaca de otros imperios. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar precisamente sobre ello? Pues, ¿qué te parece si inicias? Iván. Bueno, pues inicio. Bueno, pues efectivamente yo pienso que la Plaza de Armas es, digamos, el escenario imperial por antonomasia, es decir, en él la propia de Armas está configurada por instituciones clave en el despliegue imperial español, que es un despliegue generador y civilizador, y por lo tanto necesita de una serie de edificios que en torno a un vacío central, que es preexistente en toda ciudad, y un vacío central incluso en el México azteca existía, en el Tenochtitlán mexicano, y era una especie de gran mercado, pero también era un centro ceremonial importantísimo. Lo que hacen los españoles cuando llegan es pues superponer sus instituciones a las indígenas, ¿verdad? Y bueno, pues entonces podremos hablar luego más tarde de ello, pues los templos en los que Moctezuma oficiaba todas sus ofrendas a los dioses son sustituidas por una catedral católica, que es pues un edificio en el cual ya pues están integrados todos los componentes de una religión terciaria y sustituyen a la secundaria, a la religión zoomorfa que todavía estaba en marcha en este imperio, que también era un imperio azteca. Y de hecho el propio Cortés y los cronistas hablan de ese templo que ellos destruyen para construir el siguiente como mezquita, ¿eh? Por lo tanto ya hay una visión, la visión del español del siglo XVI que llega aquí, pues es que se encuentra con algo que está en lo que se podría denominar barbarie, con todas las reservas, sus por coordenadas, supuesto, claro. Pero su coordenada más inmediata es la herejía que supone el Islam, ¿no? Y por lo tanto pueden hablar de mezquita, que refiriéndose a todo ello. Y lo interesante es que esos templos están repletos de dioses animales mezclados con humanos. Bueno, pues con esto yo creo que se puede comenzar a hablar, ¿no? Y bueno, desde muchos puntos de vista historiográficos, hablar de esto es bastante polémico, ¿no? Porque sí, desde un punto de vista americano-mexicano, la historiografía nacionalista, por ejemplo, pues nos muestra cómo todo eso fue fruto de la barbarie, de la imposición, claro, ¿no? Pero desde un punto de vista histórico universal la cosa cambia de manera radical, porque como tú comentas... Sí, es decir, si cambia uno un poco de enfoque, justamente cuando me hacías favor de presentar mi libro sobre Iberoamérica, uno de los desafíos principales fue tratar, gracias a una amiga medievalista, me dijo, Adeline Rucois, me decía, ¿por qué no tratas de dar una mirada de conjunto sobre las Indias occidentales, así se llamaba Iberoamérica en esa época, o las Indias aztecas, tratando de olvidar un poquito el enfoque que es el nuestro actual de los estados-nación, es decir, de los países que surgen de la independencia. Y entonces, una de las claves, efectivamente, para comprender este conjunto de los virreinatos americanos entre los siglos XVI y principios del XIX, me parece que es justamente el de las ciudades. Ahora, a mí me gustaría proponer que vayamos hablando pues, desde luego de varios de estos temas. Yo he pensado en unos 5 temas principales, todos que giran en torno a la ciudad. La ciudad es una herencia, esta ciudad que conocemos nosotros en las Indias de España y después en Hispanoamérica, pues es una herencia mediterránea, una herencia del mundo romano. Y, en fin, hay una serie de temas que se subordinan a como el que la ciudad haya sido el sitio privilegiado para la política, para el saber, el impacto, las influencias que va a tener incluso en la mentalidad de la gente, en las creencias de las personas, la ciudad como urbe.
En fin, una serie de cuestiones que también se pueden pensar en torno a el hecho de que sí hubo ciudades en los imperios mexica e incaico, desde luego que las hubo y las conocemos. La diferencia principal respecto de las Indias españolas estriba en el hecho fundamental de que las ciudades constituyeron un cuerpo articulado, es decir, una red. Yo creo que es la diferencia principal. En fin, esto es lo que yo propongo. Claro, y que es lo que, Iván tiene un texto que pronto aparecerá en el Catoblepas. Plaza, ya te comprometía que lo termine. Hay que terminarlo, pero está casi. ¿Qué dices tú al final? Esa red es la que nos permite que estemos aquí hablando en español, ¿verdad? Sobre la Plaza de Armas, como una figura histórica. Sí, bueno, además me parece muy interesante la tesis de Mazín. Yo no he leído toda su obra, pero a grandes rasgos creo que entiendo la tesis que plantea y me parece muy interesante. Es una red de ciudades con un referente romano, que a la vez es un referente imperial, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que además la Plaza de Armas mexicana, en la que estamos ahora mismo en México, tiene la peculiaridad de que los propios aztecas configuran un suelo completamente homogéneo e igual, no hay accidentes geográficos, puesto que parten de un lago que ellos van colmatando con las famosas chinampas. Por lo tanto, digamos que son las condiciones ideales para el despliegue de una ciudad imperial si pensamos en los referentes romanos, que son los campamentos. Los campamentos romanos tienen dos calles, Cardo y Decúmano, están completamente organizadas en torno a una trama ortogonal, y esa trama ortogonal está tan asumida ya por los españoles antes de llegar a España que fundan la ciudad de Santa Fe, que es el campamento militar desde el cual los reyes católicos toman Granada. Se va construyendo 10 años antes y tiene pues una verdadera plaza de armas con las mismas características prácticamente que aquí. Porque la plaza de armas era precisamente donde se hacía resguardo de las armas para... Bueno, y es un espacio ceremonial también, sí, porque militar, claro, de carácter militar, ¿no? Claro. Pero ahí en torno, o sea, el espacio que es la plaza está rodeada de unos edificios que son los mismos que tenemos aquí. Si vas a Santa Fe, en Granada, pues te encuentras con una iglesia, con un mercado. O sea, el carácter mercantil de la Plaza de Armas se mantuvo, era previo a la llegada de los españoles, se mantuvo con ellos, y ahora que nos hemos ido para volver así de vez en cuando, pues sigue siendo un gran mercado excepcional, ¿no? O sea, que todo este tipo de cosas, incluso las famosas corridas de toros que hablábamos antes, pues también se celebraban en las ceremonias, y todo tipo de instituciones tienen su escenario más perfecto en la Plaza de Armas. Pues yo te agradezco desde luego esto de que la tesis de Mazín, no es la tesis de Mazín, es una serie de ideas, es una serie de ideas que debo sobre todo a la ayuda de compañeros medievalistas. Vean. Ha habido una transformación reciente, desde los años 90 para acá, entre los medievalistas que insisten en una serie de especificidades peninsulares, ibéricas, pero que a la vez son especificidades de la cuenca mediterránea y del pasado romano. A mí, en realidad, lo que me parece como más sobresaliente y específico de esta ciudad que vamos a heredar en Iberoamérica es el hecho de que no podemos entender por ciudad el hecho de una aglomeración humana, porque entonces no somos fieles a la herencia principal romana. No hay que ver en una ciudad necesariamente una aglomeración. Una ciudad es, ante todo, una entidad jurídica, y para que exista hay que fundarla en derecho escrito. Con eso basta para que exista en los anales de la herencia romana una ciudad. Por eso, por ejemplo, Hernán Cortés funda a los pocos días de su llegada a estas tierras un ayuntamiento, que es una ayunta, una junta de vecinos, ¿sí?, para fundar y erigir una ciudad como un municipio, y en nombre de esa iniciar lo que va a ser el reino de la Nueva España, pero para poder desligarse de Diego Velázquez. Entonces, ese peso de la civilización romana en la península ibérica había hecho que durante la Reconquista la repoblación, es decir, el avance de las fronteras, hiciera necesaria esta fundación jurídica
de el ente llamado ciudad. Claro, bueno, de hecho, claro, efectivamente, de hecho, en la fundación de una ciudad nueva por parte de españoles, pues hay unas ceremonias fundacionales en las cuales están presentes cuestiones como la erección de un árbol de justicia, que es el que da lugar al famoso rollo posterior del que hablábamos hace un rato, quizá. Como el de Tepeaca. Como el de Tepeaca. Sí. Y efectivamente, yo creo que el análisis de tu obra tiene una raíz efectivamente hispana en cuanto a la Hispania, ¿no? La Hispania romana, pero la reconquista. El propio Sánchez Albornoz habla de la independencia de muchas ciudades precisamente por sus peculiaridades de línea de avance frente al Islam. Los españoles se van reconquistando a base de oleadas que en realidad son redes de ciudades, son como una especie de puntitos que si se unen configuran que la van desplazando. Van desplazando en su avance a los moros. Sí, perdón. No, y entonces quiero decir que la fuerza reside en las ciudades. De hecho, las ciudades muchas veces pues tienen comportamientos autónomos, se les otorgan privilegios por la exposición que tienen a diversos peligros. Es decir, la ciudad lo que tiene es la herramienta civilizadora, nunca mejor dicho, valga las redundancias en las que estamos metiéndonos, porque el Imperio español, si tiene y es una cosa que creo que hay que resaltar, si tiene una característica interesantísima, es su carácter de imperio generador, no depredador. De hecho, los portugueses, que se despliegan en una etapa muy parecida, no fundan redes de ciudades como las que fundan los españoles, que luego acaban estando en medio de vastas superficies, sino que ellos se limitan a la periferia, al litoral, y forman las famosas factorías, donde lo que se trata es de dar salida a productos, ya sean inertes o vivos en forma de personas, ¿no? Bueno, hay que tomar esclavos, en cuenta, hay que tomar en cuenta también. Creo que sí, complementa muy bien tu tesis, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que para la cuestión lusitana, ellos son tan herederos de Roma como los españoles, lo que hace que cambie la situación en el caso del Imperio portugués, efectivamente, es la parte comercial, de aventura y de exploración comercial, pero sobre todo que no podía Portugal en principios del siglo XVI, con 1 millón de habitantes aproximadamente, en relación con los 6 o 5 que había solo en Castilla, poder ambicionar un proyecto de poblamiento intensivo y denso como el que caracterizó a las Indias de Castilla. Sí, pero digamos, yo quiero insistir en el asunto. España tiene un ortograma civilizador y generador. ¿Qué un ortograma es? Un ortograma pues es un plan de ocupación de un terreno, de incorporación de esos sujetos a sus planes y proyectos. Y entonces España, el ortograma que tenía o el plan que tenía era en su lucha por acabar con la herejía mahometana, ¿verdad? Pues una vez expulsados de la península se le pretende darle la vuelta al globo, cogerlos por la espalda y envolverlos. Incluso hablan de cristianizar a Gengis Khan, en fin. Claro, porque sabían que la Tierra era redonda. Sabían que la Tierra era redonda y de hecho hasta tal punto lo sabían que México, poco después de ser ya consolidada como ciudad, es un sitio de paso para Filipinas. Es decir, que forma parte de una red que sobrepasa el propio continente con el que ellos se encuentran en este avance, ¿verdad? Otra cuestión digna de tomar... Una cosita, y además, hasta tal punto el modelo está bastante perfeccionado, el modelo de ciudad, me refiero, de ciudad nueva y todo esto, y su trazado, que Santa Fe Granadina da pie a una réplica que es Santa Fe de Bogotá, posteriormente, y en la cual se reproduce toda la experiencia acumulada, no solo en la Santa Fe de finales del siglo XV de la Reconquista, sino de todas estas ciudades de las que estamos hablando, que en el avance pues se van fundando para consolidar dicha Reconquista. Decía yo que en relación con esto, una de las cuestiones muy dignas de subrayar es que en el espacio de unos 40 años, entre 1519 y hacia 1526 o 32, ya hay en el centro de la Nueva España, erigida ya como reino por Hernán Cortés, aproximadamente unas 26 fundaciones urbanas. Fundaciones urbanas que, repito, no hay que entenderlas como aglomeraciones, sino como entidades jurídicas fundadas. Entonces, para que exista un reino en esta tradición mediterránea y después peninsular y sin duda americana, es necesario que ese reino se entienda como una yuxtaposición de ciudades. Sin esta yuxtaposición de ciudades no
se da el reino, Claro, ni su fundación. Porque hay que recordar que para respetuosos con esta tradición jurídica de la ciudad como una entidad de derecho escrito que para poder ser representada requiere de esa fundamentación jurídica, pues necesitamos forzosamente entender que las relaciones entre todas estas ciudades de los distintos reinos las llevan, como en el caso de España, a tener que reunirse entre ellas muchas veces. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un primer sí. corte. Bien. Déjame hacer un corte, Oscar, vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Iván Vélez y Oscar Macín sobre la Plaza de Armas precisamente. Tengo más libros, la primera traza de la Ciudad de México, 1524-1535, de Lucía Mier y Terán Rocha, trabajo también interesante. Y bueno, Elegía Criolla es un programa que ya realizamos con el autor Tomás Pérez Bejo. Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Este libro ya en el contexto de los bicentenarios, pero aquí hay un chiste que recuerda a Tomás, que dice que cuando dos ingleses se juntan fuera de Inglaterra, fundan un club, y cuando se juntan dos españoles, lo que fundan es ciudades. Y yo escuché después vi en una película sobre los juicios de Nuremberg, que Göring hace el mismo chiste, y dice que cuando tienes a dos alemanes juntos, lo que tienes es una guerra. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero nos quedamos con Iván, quería hacer un comentario. Bien, no, yo un poco consolidar lo que decía Macín, ¿no? Al margen del referente urbanístico del que ya partimos en España cuando se avanza hacia América, pues en el asunto de los derechos y el asunto legal, por decirlo de algún modo, tenemos precedentes antiquísimos. Uno de ellos que regula incluso, bueno, no solo toda la vida, pero incluso cuestiones urbanísticas, que es las 7 partidas de Alfonso X, no sé si lo conocerá, supongo, ¿no? Es decir, que todo estaba ya prácticamente ensayado y que aquí pues lo que se encuentran efectivamente son con el reto de que hay otro imperio ya muy consolidado, y que es al que hay que someter, pero para incorporar, independientemente de los problemas que eso conlleva, ¿no? Porque evidentemente los lleva consigo, ¿no? Pero desde luego referentes de este tipo ya lo sabía, y efectivamente las ciudades tenían cartas pueblas, tenían fueros propios, es decir, que el soporte en el cual ellas descansaban pues era ya bastante sólido, ¿verdad? Es decir, que no se puede renunciar de ninguna manera y tenerle falta de respeto a esta gran herencia jurídica del mundo, claro, del mundo romano. ¿Por qué? Porque como la antigua polis griega, la ciudad es el lugar de la civilización y del saber. Y eso se traslada a Roma. Y de un saber esencial o primordialmente jurídico. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace Alfonso X el Sabio hace 1000 cosas, pero en el terreno de las ciudades es reemplazar los antiguos fueros municipales por el fuero real. Su libro del fuero real es la primera gran síntesis muy sistemática de estas relaciones entre la corona y las ciudades, y el ordenamiento de este nuevo régimen urbano lleva a que las cortes de los distintos reinos, que son, repito, reuniones de ciudades convocadas por el rey, se erijan en el principal órgano de representación, que es un órgano de representación eminentemente urbano. Ahora, en América no hubo cortes en el sentido castellano, básicamente, o aragonés, sino que las ciudades tuvieron sus representantes, las ciudades americanas tuvieron procuradores ante la corte de los reyes. Claro, aún así en el libro de Lucía Mier,
pues como es una investigación muy profunda, muy exhaustiva sobre el Cabildo de México, se ve claramente cómo en cuanto se consolida la ciudad española, la Ciudad de México está muy interesada en equipararse con las ciudades castellanas, en formar parte de la red. O sea, eran conscientes de las ventajas y de que ese era el verdadero sistema de integrarse en todo este imperio español del que estamos hablando. Y efectivamente aquí pues se ve claramente en esas actas pues la celebración del Corpus, en fin, toda una serie de cuestiones que ya en la España peninsular, por decirlo de este modo, pues estaban sumamente consolidadas y que ellos estaban obsesionados con equipararse a estas ciudades ya más antiguas, ¿verdad? En el año 1538, el emperador Carlos V otorga la posibilidad a las ciudades de México y de Lima, o Ciudad de los Reyes en el Perú, de tener asiento en las Cortes. Sin embargo, esto no se dio, es decir, no se llevó al plano de los hechos por una serie de razones. Para el siglo siguiente, en 1635, el virrey del Perú pide, no recuerdo si el conde de Chinchón, me parece que sí, pide pues poder llevar a efecto estos antiguos privilegios de cortes, de haciendo en cortes para las cabezas de reino que eran México y Lima. Y resulta que en realidad no se lleva a la práctica por una razón más de tipo fiscal que de tipo jurídico o político o de legitimidad. No porque no tuvieran la legitimidad, sino porque generalmente en las cortes de la península el rey las convocaba no solo para tratar asuntos de orden interno o de relaciones entre las ciudades, sino sobre todo para exigir o pedir servicios. Y los servicios, estos servicios son servicios monetarios. Entonces, a las ciudades americanas, ¿verdad?, no les conviene, y a sus élites mucho menos, erogar estos servicios. Por eso es que nunca se ejerce, no se lleva a efecto el derecho y la legitimidad a las cortes. Ahora, para tratar este tipo de cuestiones que estamos, digamos, a lo mejor quienes nos miran, muchos estarán así, ¿verdad?, extrañados. Mira, estos están en plan hispánico, ¿verdad? Es algo seguramente raro. Pero lo que pasa es que hay varias barreras ideológicas e incluso disciplinares, digamos, que impiden que entremos. Uno es lo que tú dijiste hace rato, Oscar, los estudios medievalistas, que desde digamos, el problema es la crítica ilustrada a la Edad Media, ¿no? O sea, el problema es la ilustración, que los ilustrados consideran la Edad Media como una edad de oscuridad en donde, ¿verdad?, todo fue la noche, la oscuridad total, la Inquisición y la Contrarreforma, y entonces en esa tradición ilustrada llevada por masones, por ejemplo, que también están anticatólicos, entonces la historia que tenemos es: estos 3 siglos para América fue lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Ponle ahora indigenismo y entonces la cosa ya es una cosa tremenda. Sí, es un paréntesis. Y por otro lado también tenemos estas propias historiografías nacionalistas que también consideran a la historia como el despliegue de una nación existente a través de los siglos, dicho con Riva Palacio, México a través de los siglos, y entonces desconectada de esta perspectiva global. Y aquí lo que hace falta es una teoría de la historia universal, o sea, una perspectiva de la historia universal en donde ya la figura del imperio aparece como la figura fundamental. Y esto salió en un programa que hicimos hace un mes o 2 sobre Bolivia. Bastante polémico estuvo el programa, yo criticando totalmente el delirio de las 36 nacionalidades, pero bueno, en fin, quienes lo ven, pues que lo vuelvan a ver, y ustedes se los recomiendo que lo vean porque estuvo bastante bueno. Pero en un momento de la tertulia, yo le pregunté a quien defendía un poco las posiciones indigenistas, ¿qué opina un indigenista sobre Roma? O sea, ¿cómo lo interpreta? Porque entonces nosotros, digamos, el pivote histórico universal nuestro para entender esto es Alejandro, Roma, ¿no? Grecia, Roma, y todo ese despliegue, ¿no? No es tan sencillo de unos españoles que vienen aquí a matar indígenas. No, es claro. Es lo que es burdo y que se manifiesta en lo que ahora comentábamos en el corte. John Eliot, clásico hispanista, él comentó que el interés
entre otras cosas, por España. No fue tan, bueno, fue España, Velázquez, etcétera, pero fue sobre todo el viaje que hizo a México, y que vio que en México no hay ninguna estatua dedicada a Hernán Cortés. Y dijo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible, verdad, que una figura tan importante desde un punto de vista de historia universal sea totalmente denostada y no reconocida? Claro, y quizá no vio el espantoso mural de Rivera, ¿verdad?, donde pone igual, como un monstruo a Hernán Cortés. Yo me quedé el otro día perplejo, ¿no? Pero hay un montón de auténtico... cuestiones ideológicas que impiden sí, es un cóctel ideológico, al tema, ¿no? Es una intoxicación esto ideológica tiene indigenista. muchas explicaciones, es una situación muy compleja, porque en realidad el criollismo, es decir, el reivindicarse los españoles nacidos en América, que nunca pusieron los pies en la península, claro. Es decir, reivindican su posición dentro de la monarquía, y a tal grado lo llevan, a tal extremo llevan esta serie de reivindicaciones, que llegan a negar, ¿verdad?, todo referente peninsular. Porque, claro, el enfrentamiento criollo peninsular, que es otro de los grandes temas, va a llegar a extremos como los que conocemos, dieron lugar a las guerras de independencia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, el denostar la figura del conquistador, pues se inscribe también en la tradición hispánica de reivindicación de cada uno y luego, de los reinos. En España, por ejemplo, otra gran bronca que se tiene también en España es que quien retoma la figura del Imperio Español es Falange y Franco, es el franquismo. Además, pero entonces aquí, ojo, porque eso ya no me acuerdo en qué programa salió, pero yo recuerdo un texto fundamental de Luciano Cánfora, que se llama Ideologías de los Estudios Clásicos. Y entonces Cánfora habla ahí cómo hay distintas interpretaciones de Roma. Entonces está evidentemente la fascista, ¿no?, una interpretación, pero también está la renacentista y la de la Revolución Francesa. Y entonces, pues no nada más es la única. Además, yo no tengo nada que ver con Falange ni con Franco. No, yo tampoco. No, nadie. ¿Quién tiene que ver? Pero el problema es que se quiere conectar todo a Falange y a... Claro, se trata de hacer, bueno, aparte de esa interpretación que hacen los falangistas en su momento concreto, además un momento concreto, pues desde luego el Imperio Español, los 3 siglos, es un paréntesis, por cierto, bastante elástico, porque se habla casi siempre de 5 siglos de dominación. Bueno, realmente son 3, a ver, estos 2 últimos siglos, ¿qué se ha hecho aquí, ¿no? Y luego además, pues pienso que la vuelta de tuerca al problema de los criollos y su conexión con los otros españoles y las revueltas a las que dio lugar esta relación, la vuelta de tuerca última, en la del indigenismo, pues rompe la herencia del Imperio Español, que es el surgimiento de todas estas naciones políticas que son incompatibles con el indigenismo, porque además el indigenismo desdibujaría las propias fronteras políticas. Es decir, una nación étnica que esté en Perú probablemente también está en los países limítrofes, claro. Y si tenemos que recortarla, tenemos que fragmentar como un vidrio todo este orden, o sea, lo cual es una auténtica aberración, porque nos devuelve al antiguo régimen, bueno, todavía peor, ¿no? Nos devuelve a una época de barbarie completa. Y por eso quienes nos ven, no es una cuestión de erudición hablar de esto que estamos tratando, Plaza de Armas, Imperio, porque en el fondo está a distintas escalas, está incidiendo en decisiones políticas concretísimas. Por ejemplo, con el motivo del Bicentenario, ahí empiezan los problemas, ¿no? Claro. Los bicentenarios, el centenario se hace en torno a grandes figuras libertadoras de naciones, y el bicentenario ha tenido este giro hacia el indigenismo. Son los pueblos, concepto oscurísimo donde los haya, Y entonces, claro, pues probablemente asistiremos también a un cierto olvido de esas figuras que hace 100 años se reivindicaron. Las libertadoras, claro. Incluso esas. Entiendo, o sea, les pasará quizá lo que a Cortés, es decir, es verdad, no sabemos si les pasará igual, pero puede que les pase, se quedarán mucho más difusas esas figuras, más desdibujadas, ¿no? Yo quisiera retomar el asunto de la ciudad para tratar de... pues no sé si obviar, pero matizar esta cuestión de los prejuicios y de las ideologías. La ciudad presidió, estas ciudades hispanoamericanas presidieron toda taxonomía o toda clasificación social, todo intento de explicar el surgimiento de sociedades multirraciales, producto del mestizaje, producto de las corrientes migratorias. Y lo pongo así de claro,
Generalmente las ciudades hispanoamericanas en el siglo XVI obedecen a una traza llamada de españoles y alrededor parcialidades de indios. Sin embargo, muy pronto, ya para principios del siglo XVII, finales del siglo XVI, es decir, 1590, 1610, etcétera, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, las fronteras entre las parcialidades de indios y la traza española, la traza urbana, son pero muy porosas. ¿Y por qué? Porque los indios se están hispanizando a un ritmo muy apresurado. Por ejemplo, la iglesia, la figura de la iglesia que vemos aparecer en las parcialidades, sobre todo a cargo de los religiosos dominicos, agustinos, franciscanos, y por ejemplo las parroquias que suelen de la capital, de la traza española, que están generalmente a cargo del clero secular, del clero diocesano o de la catedral misma, marcan muchas de estas fronteras, de esta porosidad en las fronteras. ¿Por qué? Porque resulta que los indios de las parcialidades entran en la traza, quieren estar en ella, se asalarian allí como servidumbre doméstica, etcétera, y luego ya se quieren quedar allí. Y los religiosos de las parcialidades vienen a buscarlos para llevárselos de regreso a sus pueblos. Pero los indios ahí alegan de repente, se han dejado crecer el pelo, porque el pelo no era propio, largo de los indios en su gentilidad, y entonces alegan que tienen que usar zapatos y una serie. Ellos mismos ya van incorporándose. Van incorporando mucho del atuendo hispánico, y entonces alegan que ya no dependen de las parcialidades de indios, sino que dependen de los curas de la catedral, por ejemplo, y se van hispanizando. Entonces, la ciudad iberoamericana preside también como entidad jurídica esta evolución del orden social de sociedades nuevas, multirraciales. Claro, la figura del indio, claro, porque tampoco podemos dar una imagen de una leyenda rosa, no fue en absoluto, no lo fue, ni negra tampoco, ¿no? O sea, la figura del indio es interesantísima en el sentido de que el español católico, porque evidentemente ese era un rasgo fundamental del español del siglo XVI, percibe al indio en gran medida como un buen salvaje, como un individuo que no ha tenido noticia de la palabra de Dios. ¿Qué se hace con ese cuerpo que no es de un animal, sino que es de una persona? Como de hecho se discutió en España a raíz de la conquista qué se hacía con los indios. De hecho, la conquista se para y se hace una serie de congresos en los cuales se analiza qué papel juega el indio en el Imperio Español y cómo debe ser tratado. Y de ahí surge la idea moderna de hombre, según de ahí, claro, efectivamente, efectivamente. Y además lo interesante es que efectivamente a mí me parece, por lo que he podido leer de la ciudad azteca de México, tenían una especie de zonificación, me parece que la palabra es campán, ¿no? Si no me equivoco. O calpuli. Bueno, efectivamente, pues una especie de zonificación de la ciudad en la cual había una serie de caudillos vinculados a clanes familiares. Yo creo que esto es sustituido por los monasterios. No sé qué te parece. No, son los señores, las parcialidades son los antiguos barrios, porque en la época anterior a la conquista no hay que pensar que lo que después fue la traza española hubiera estado ya habitada por los macehuales, por la gente del común. La gente del común vivía en estos barrios, como Cuepopan, uno de ellos, que después se renombró como Santa María Cuepopan, que estuvo a cargo de los franciscanos, o San Pablo de los... Digamos que son ciudades satélites de... Vamos a tener que hacer otro corte, nos quedamos con esto, estamos hablando sobre la Plaza de Armas, quédense, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, este es el último bloque de Plaza de Armas. Estamos conversando con Iván Vélez y Óscar Macín sobre ello. A mí me llama la atención cómo nos estarán viendo el auditorio, cómo interpretan temas como este, porque estamos rompiendo, digamos, varias barreras ideológicas que después también repercuten en los propios estudios. Por ejemplo, hay una contradicción fundamental, a mi juicio, entre la antropología y la historia, por ejemplo, ¿verdad? Siempre estarán peleados un antropólogo, un etnólogo,
peleado a muerte con un historiador de las religiones o un historiador medievalista, pues la pugna será permanente. Y estos choques tienen repercusiones ideológicas que inciden en decisiones políticas concretísimas, como puede ser un proceso constituyente en Ecuador, en Venezuela o cualquier otra cosa, ¿no? Un poco lo que tiene que ver también con las mentalidades, que es lo que comentábamos en el último corte, Óscar. Efectivamente. 3 siglos de conformación Estas continuidades peninsulares e hispanoamericanas, que desde la Edad Media, aquí hay realidades insospechadas de origen medieval. Por ejemplo, desde el siglo XI, a lo largo de la Reconquista, los reyes otorgaban cartas Puebla a determinadas aglomeraciones, por ejemplo, y les concedían privilegios y derechos, franquicias, vamos. En zonas fronterizas, además. En las zonas fronterizas. En estas cartas Pueblas se ven aparecer vocablos de mentalidad, como el de rustici o rustici. Los rústicos son los que no están en la ciudad y que están considerados como, desde la época del Bajo Imperio Romano, como bárbaros. Y en realidad, del otro lado, los que están dentro de los habitantes de la ciudad misma son los vicini o vicini, que son los vecinos. Y los vecinos, ellos son los objetos, los sujetos de derechos de estos privilegios que otorga la corona, a cambio de una serie de servicios, de méritos, etcétera. Entonces, esto introduce en la mentalidad una división entre los que están en la ciudad y los rústicos, los rurales, vamos. Sí, sin duda. Y lo que pasa es que en este caso la cosa es todavía más complicada porque estamos hablando ya de un imperio que se superpone a otro. Y en ese imperio también había urbanos y rústicos, es decir, Moctezuma era urbano, evidentemente. Y México era, como sigue siendo, un polo de atracción de los rústicos que vienen al mercado, a los tianguis mexicanos. Entonces, en ese sentido, la cosa se complica porque, aunque las figuras son parecidas, lo que rompe esta semejanza también es las religiones. Es decir, el nivel religioso pues distorsiona todo, porque aun cuando Moctezuma es un hombre plenamente urbano, como decía hace un momento, pues es percibido también como un bárbaro en el sentido de que no es católico, efectivamente. Entonces, rápidamente Hernán Cortés incluso le reprende y le dice: no debes seguir practicando la antropofagia ritual, no con estas palabras, sino con otras, pues dentro de las categorías de un católico de la época. No debes hacer semejantes herejías, es lo que le está diciendo. Con lo cual la cosa se distorsiona muchísimo más. Y la entrada en el escenario de las órdenes religiosas todavía complica más la cuestión, porque ahí entran en conflicto el poder civil y el religioso, aun cuando estamos hablando de la monarquía católica, o sea, no olvidemos. Una de esas palabras que sí se ven aparecer en el siglo XVI por parte no solamente de los evangelizadores, de los frailes, o en fin, de los curas, sino también de los seglares, los gobernadores, los corregidores, etcétera, es que hay que introducir, dice, a estos naturales en la cristiana policía. Efectivamente. El término de policía no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos como policía, sino que viene de la poleis griega, que es equiparar el cristianismo con su origen urbano. Claro. Porque el cristianismo se diseminó en la cuenca mediterránea, en la red de ciudades de Roma. En la red urbana del Imperio Romano. Y hasta tal punto ellos aprecian esa policía ya efectiva en lo que ellos encuentran, porque además es cierto, la palabra policía... Cristiana policía. Viene de polis, efectivamente. Ellos que eran personas políticas, es decir, que vivían, eran ciudadanos. Claro, civitas polis, ahí está la diferencia y tal. La urbs es lo material. Efectivamente. Y la civitas o civitas añade otra serie de componentes. Esta serie de componentes cualitativos. Y los españoles entonces valoran a esta policía, la tienen muy valorada, de hecho perciben a Tenochtitlán como la nueva Venecia, porque sus categorías son europeas, lógicamente, y sus referentes son europeos. E incluso en los modos de representación, si os fijáis, pintan edificios pues de estilo medieval europeo, no pintan los edificios que se encuentran, porque es la perspectiva desde la cual ellos... Son representaciones Son representaciones, efectivamente. Y hasta tal punto ellos valoran el hecho de esa policía
filosofía que tratan, en la medida de lo posible, de mantener el estatus de los indios, es decir, los señores y los vasallos, por decirlo de algún modo, que son los que luego se van incorporando en unos mejores puestos que en otros. Ahora, eso es interesante. esta cuestión de la densidad de población indígena va a ser importantísima. Así como la herencia mediterránea y romana es determinante, lo va a ser también la densidad de las poblaciones autóctonas y de su nivel cultural, por ejemplo, y por lo tanto apreciamos distintos ciclos en la historia de las ciudades iberoamericanas. Está el ciclo de las Antillas, con las primeras fundaciones, luego el ciclo del continente, en donde aparecen estas otras ciudades como entidades jurídicas para establecer los reinos en estos núcleos de poder y de cultura autóctona. Fantástico. Yo además quisiera, bueno, al hilo de lo que dice Macín, que me parece correctísimo, recomendar aquí a los lectores que vean este programa que lean a un filósofo español llamado Pedro Insua, que ha desarrollado algo muy similar a lo que acabas de decir, y es el avance del Imperio Español a través de diversas plataformas insulares. Es decir, y Cortés es una figura paradigmática. Cortés sale de las Antillas al Golfo de México y entra hasta aquí. Digamos que la plataforma para tomar el continente, y con Lima ocurre lo mismo, son las Antillas, la Española, en fin, todas estas fundaciones originarias españolas. Pero es que en Filipinas es, pues, como todos sabemos, un archipiélago español, el nombre va en honor al rey Felipe II. Filipinas en su momento y en grado de tentativa se intentó la toma del imperio chino, o sea, se llegó a estudiar. Entonces yo recomiendo al público que lean a Pedro Insua en el Catolepas, que tiene pues todo esto plenamente desarrollado con un nivel de erudición excelente, ¿no? O sea, que creo que enlaza muy bien con lo que acabas de decir. Con lo de los ciclos. También hubo el ciclo de las poblaciones o de las ciudades ya no centrales del momento de la conquista, sino que unen estas ciudades, por ejemplo en el caso novohispano, con lo que se llamó el Camino Real de Tierra Adentro, que llevó justamente desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, pasando por todas las zonas, de las minas. Ese es el componente de la Santa Fe de Granada es precisamente contra. Claro, porque la fe católica contra el Islam. Efectivamente, Santa Fe se bautiza así porque lo que se pretende es a esos herejes incorporarlos o desplazarlos, ¿no? A esos herejes mahometanos. Además, yo creo que lo interesante, que es el complemento que falta por decir de todo lo que estamos hoy discutiendo, es que este imperio de ciudades, evidentemente es una red porque hay una serie de caminos que unen ciudades con ciudades, de rutas que son comerciales y son de todo tipo. Y esos caminos reales, que tienen además franquicias porque son propiedad de la corona, son también una herencia romana. Sí, por supuesto. Claro, las vías. Roma, nos heredamos de Roma las ciudades y los caminos. Por supuesto. Como Mérida, la ciudad Mérida es emeritus, la ciudad romana de Extremadura, para los eméritos. Por eso pero Mérida de Yucatán se llama así por los yacimientos prehispánicos mayas, que llevan a los españoles, a los conquistadores, a dar el nombre de emérita, ¿sí?, como en Mérida de Extremadura, a esta ciudad del Yucatán. Y luego además es tan importante un imperio de ciudades que en los procesos de independencia, por ejemplo en Ecuador, pues lo que hay es rivalidades entre ciudades, es decir, Guayaquil contra Quito. Ahí sí que no hay manera de hacer entender esos procesos como pues no sé qué tribu contra no sé qué otra, es decir, no sé qué nación étnica contra otra. Es imposible porque no tienen efectivamente las instituciones suficientes para emprender esos procesos. Entonces, pues esto desmiente completamente esta nueva visión antropológica completamente, ¿no? Tomás Pérez Bejo en Elegía Criolla cuenta de dos casos vis-a-vis. Robert Clive, que es un viajero inglés del siglo XVIII que va a la India, se hace de muchas curiosidades folclóricas indias y se regresa a la metrópoli. Y después habla de Fernando de la Campacos, que es un sevillano que también en el siglo XVIII viene a Nueva España, pero ya no se regresa a la metrópoli. Claro. Porque se queda como en casa. Claro, se transterra. Eso ilustra perfectamente la distinción entre imperios generadores y depredadores, ¿no? Imperio depredador y imperio generador. Sí, es la diferencia. Es un ejemplo clarísimo, ilustrativo. Tenemos que dejarlo ahí. Iván, muchas gracias por habernos acompañado. Óscar, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Y bueno, pues esto fue este marco general, multisecular, para tratar de explicar lo que es una plaza de armas. Eso fue de lo que estuvimos hablando, aunque no pareciera. Nos hemos salido de la plaza un poco. Pero Muy bien, bueno. nos vemos la próxima.